En el libro de Joel, ahí en el capítulo 2, después de Daniel, sigue Joel. En el capítulo 2, versículo 28. Aleluya. Y dígame un gloria a Dios, un aleluya, un Cristo vive, aleluya, para seguir hacia adelante. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Mire lo que dice la hermosa palabra y se lee en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y después de esto dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Tome su asiento, amado hermano, aquel que se puso de pie. Aleluya. Y mire qué maravillosa es la palabra del Señor, donde ahí el profeta Joel, un profeta, donde era en aquellos tiempos donde un profeta hablaba como si fuera el mismo Dios, aquel que profetizaba, y eso iba a ocurrir, porque un profeta es un hombre llamado por Dios para ser su representante en la tierra. Un profeta que era un representante llamado por Dios para que hablara en esta tierra y se profetizara la palabra. Se podía haber cumplido en ese mismo momento, pero esta es una promesa donde el profeta Joel profetiza en aquel tiempo que todavía no se había cumplido esta escritura. Y vamos a leerla una vez más, y donde dice: y después de esto derramaré. En otra versión dice: en los últimos tiempos. Hermano, y hoy estamos viviendo los últimos tiempos. Hoy estamos viviendo los últimos tiempos, donde dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Una promesa de allá donde se va a cumplir, se cumplió, donde el profeta Joel habló en el pasado, donde esa promesa se cumplió. Se cumplió en el momento que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, aleluya, ascendió a su gloria con poder y gloria. Y es donde se empieza a cumplir aquella promesa, donde derramaría de su Espíritu Santo sobre todo hijo, sobre toda hija, sobre todo siervo y sierva. Es que el Señor ha derramado de su Espíritu Santo, aquel que ha creído en el Salvador. Es que el Señor ha derramado de su Espíritu en todo aquel que ha creído en el Cristo de la gloria, que dio la vida por la humanidad. Ayer predicábamos que aquel que crea en Él tiene vida eterna, donde el Señor ha derramado de su Espíritu Santo. Allá donde el Señor derrama de su Espíritu, y usted ya no vuelve a ser el mismo, usted ya no vuelve a ser la misma, porque hay algo más superior ante la presencia del hombre y de Dios, donde usted cambia definitivamente, y Dios es el que lo transforma de una manera
diferente, donde deja de allá adorar lo que adoraba, donde deja de hacer lo que hacía y ahora busca adorar al verdadero Dios que le dio la vida, aquel que lo rescató de donde uno se encontraba. El Señor y Señor de Rey, el Rey de Reyes, es el que solamente lo puede hacer, el que lo hizo allá en la cruz del Calvario, dando su vida. Y vamos a ir despacio, hermanos, porque es una profecía donde en aquel tiempo no se había cumplido, donde hoy, allá en el día del Pentecostés, se derramó de su espíritu en aquel día sobre toda carne, sobre toda aquella persona que viva en esta tierra. Y solamente con el hecho solamente de creer en Jesús, porque aquel que cree tiene vida eterna, pero primeramente se derramaría del Espíritu, cambiaría su manera de pensar y se derramaría el poder de Dios, el que cambia a cualquiera, al más fuerte, al que se sienta más fuerte. Allá el Señor hace una operación en aquella mente donde lo cambia de una manera diferente. De manera que dice, se derramará de su espíritu. Y quiero decirte en este día que tú puedes tener una experiencia maravillosa, porque derramará de su espíritu y será lleno del Espíritu primeramente. Allá dice la Escritura que se derramará el Espíritu y primeramente serás lleno del Espíritu. Eso quiere decir que primeramente al creer en el sacrificio de Jesús, donde allá cuando fueron a buscar Magdalena y María, allá en aquella tumba donde allá sepultaron a Jesús, allá donde le pusieron una enorme roca ahí a la entrada y pusieron guardias ahí para que no vinieran a llevarse allá el cuerpo, que se lo robaran o algo, para que no les pareciera que allá hubiera un fraude. Mandaron poner guardias, pero dice la Escritura que allá el Señor mandó ángeles que los adormeció. No miraron las maravillas, lo que se estaba haciendo dentro de aquella tumba. Cuando llegó allá María y Magdalena, allá aquella tumba la encontraron vacía. No encontraron aquel cuerpo donde ya lo pusieron ahí dentro, sino que solamente aquella tumba estaba vacía, porque había resucitado el Rey de Reyes y era el que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre todo hijo, sobre toda hija. Esa es la promesa del Señor, que el Señor cuando resucitó, ahí empieza a obrar la palabra del Señor. Ahí es donde se empieza a cumplir, allá en el libro de los Hechos, donde allá en el día del Pentecostés dice que estaban reunidos allá en un lugar, en una casa, todos los discípulos dentro del lugar, porque les había ordenado ya que después que el Señor ascendiera a su gloria, porque después anduvo por más de 40 días apareciéndoseles allá donde se reunían. Allá estaban reunidos y de repente se les apareció ahí dentro. El Rey de Reyes, el Dios invisible, apareció ahí dentro. Y de repente se les apareció a María Magdalena y a María. Y ahí anduvo apareciéndosele a sus discípulos por 40 días. Y le estaba dando instrucciones a los discípulos. Y en el último momento les dijo que no se fueran allá de Jerusalén,
porque iban a recibir el Consolador, aquel que los iba a guiar a toda verdad y a toda justicia, que iban a recibir algo especial de Dios. Es que ya no iban a ver al Señor porque andaba con ellos, pero de repente empezaron y estaban reunidos cuando llegó el momento que el Señor empezó a subirse hacia arriba, donde a los discípulos quedaron mirando hacia arriba solamente. Es que era el momento que el Señor iba a subir a su gloria y ya no lo iban a ver más. Pero ahora, hermano, hermana, hoy tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, a la promesa del Señor. Porque hoy no podemos mirar a Jesús, pero podemos sentir la presencia a través de su Espíritu, porque se ha derramado sobre toda carne aquel que ha creído en el sacrificio de Jesús. Hoy puedes estar seguro que tú tienes el Espíritu Santo dentro. Allá estaban los discípulos reunidos y mirando que estaba subiendo el Señor, pero les había dado instrucciones. Véngase al libro de los Hechos. Le había dado instrucciones. Aleluya. Santo, véngase al libro de los Hechos. Y mire, no digo solamente el tema de hoy, una promesa de Dios que derramará de su Espíritu. Una promesa de Dios que derramará de su Espíritu. Allá se profetizaba que se derramaría del Espíritu Santo sobre toda carne en Joel 2:28, pero todavía no se había derramado. Allá se profetizó muchos años atrás, pero hoy miramos cumplida la promesa en el libro de los Hechos, en los acontecimientos de los apóstoles. Ahí miramos en las Escrituras donde allá recibieron instrucciones los discípulos. Mire, ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice ahí con letras negras, antes de leer, dice la promesa del Espíritu Santo. Por muchos años esperando aquella promesa, y que de repente después de 2000 años hoy estamos recibiendo aquel que no ha recibido a Cristo como su Salvador. Hoy se puede derramar el Espíritu Santo sobre de ti. Si crees en el Salvador, en aquel sacrificio, hoy se puede derramar el Espíritu Santo y puede venir a ser morada en ti. Esa es la promesa para todo hijo, para toda hija. Aquel hijo que no quiere saber de Dios, que le decimos y que no quiere, así como yo me encontraba en el pasado, pero llegó el momento que se derramó la copa, se derramó de su Espíritu y entró en este cuerpo necio. Ahí vino a hacer una habitación donde cambia la manera de ser de este cuerpo terrenal, donde empieza a obrar el Señor en mi vida. Pero mire, dice la promesa del Espíritu Santo, dice en el primer tratado: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas. Mire cómo nos narra el escritor que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, desde haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es que ahí estaba enseñando y dando mandamientos, instrucciones a los discípulos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas. Asimismo como se les presentó
por 40 días con pruebas. Y no pruebas falsas. Ahí Tomás, el incrédulo que no creía, ahí le dijo: ven, Tomás, y mete la mano a mi costado. Estas son las pruebas que tú quieres mirar. Mete la mano ahí en mis manos, en los huecos de mis manos. Esas pruebas eran la evidencia que el Señor había resucitado con poder y gloria. Esas son las pruebas, la evidencia que el Señor resucitó. Mira, y dice: a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas. Jesús era de carne y hueso, semejante a los hombres, pero era Jesús el Cristo, era Dios manifestado en carne. Ayer mirábamos que la semilla se engendró en aquella mujer. El Espíritu Santo de la gloria vino a tomar posesión en aquel vientre donde se engendró el Espíritu y nació Jesús. Jesús de Nazaret, Jesús el Salvador, donde allá empezó a crecer. Pero allá es la evidencia. Ayer miramos quién es la vida eterna, de dónde proviene la vida eterna. Y explicábamos, porque podemos predicar de la vida eterna, pero necesitamos saber de dónde proviene. Necesitamos las evidencias que nos dice la palabra del Señor, las que tiene en su palabra. Una vez más, dice en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles y versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Es que el Señor les había dicho, ya los había preparado por muchos días, y que Él no iba a estar más, no lo iban a mirar más, porque Él iba a ascender a los cielos. Ellos mismos fueron testigos y miraron cómo ascendió el Señor, y muchos más que estaban reunidos. Y dice: y estando juntos, quiere decir que había varios, y eran los discípulos de Jesús. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Después del que el Señor fue crucificado, hubo persecución contra los creyentes, donde les dio orden que no se fueran de Jerusalén, porque iban a mandar al Consolador, aquel que los iba a ayudar, aquel que los iba a guiar, que no iban a estar solos, porque anduvieron con Jesús por 3 años y medio, y ya no lo iban a ver más definitivamente, sino que el Señor había prometido una promesa, que iba a mandar la promesa del Espíritu Santo. El Dios encarnado ya no lo iban a ver más, sino que iba a mandar el Espíritu Santo sobre de ellos, sobre toda carne, sobre todo hijo, hija que crea en esta palabra. Iba a mandar la promesa del Señor para todos aquellos que crean en el sacrificio de Jesús, que Él dio su vida y que nos ha prometido vida eterna después de la muerte. Dice la palabra que a todo aquel que crea. Yo meditaba esta palabra: para todo aquel que crea, y está hablando en tiempo presente. Quiere decir hoy desde este momento tienes vida eterna, porque has recibido desde el Espíritu Santo. Aleluya. Pero les dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí. El mismo Señor les dijo:
entonces, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa. Allá Juan el Bautista iniciaba predicando allá en Judea, allá en el desierto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Allá Juan bautizaba por arrepentimiento y sumergidos en agua. Pero dice: viene uno más grande que yo, que no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, de sus sandalias. Dice: Él los bautizará con el Espíritu Santo. Esa es la promesa, hermanos, que se ha estado hablando desde hace muchos años, que el Cordero de Dios era el que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo al recibir el sacrificio de Jesús. Allá en el día de Pentecostés estaban reunidos en el día del Pentecostés. Y primeramente quiero explicar algo, porque el día del Pentecostés quiere decir una fiesta que hacían los israelitas. Allá en el libro de Éxodo se celebró la Pascua. Éxodo capítulo 12, donde primeramente, búsquelo, hermana, búsquelo, anótelo, me voy a esperar. Gloria a Dios. ¿Se está gozando, hermano? Gózate, porque es palabra del Señor. Gloria a Dios. Allá en el Éxodo capítulo 12 se celebraba la Pascua mandada por el Señor, hablándole a Moisés y a Aarón, que allá comieran un cordero. Pero es que allá se estaba festejando y le estaba diciendo que necesitaban hacer eso, donde iban a comer un cordero, iban a usar la sangre, iban a pintar los dinteles de las puertas, porque iba a venir el heridor, donde iba a venir una plaga de muerte contra los egipcios, contra el faraón, para que dejara en libertad a los israelitas. Pero allá se celebró la Pascua de los judíos, la Pascua donde allá quiere decir la salida, la liberación de los israelitas. Allá se instituyó la Pascua. Pero para nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, nosotros no celebramos aquella Pascua. Eso era para los judíos que salieron de allá de Egipto. Allá se celebró la primera Pascua, donde comieron el cordero, donde allá usaron la sangre y vino el heridor y mató a todo primogénito, y allá le dio la liberación. Pero nosotros hemos sido liberados porque hemos conocido al Cordero Pascual, al Cordero de Dios que dio su vida, que quitó el pecado, el Cordero Pascual. Esa es la Pascua para nosotros, el Cordero Pascual. Allá los judíos celebran y siguen celebrando hasta el día de hoy la Pascua. Pero el día del Pentecostés era otra fiesta, que era una celebración también, donde todos se reunían a celebrar el día del Pentecostés. Quiero hacerle un poquito de narración para poder entender un poco más, porque el día del Pentecostés allá es otra fiesta más, donde también los israelitas celebran los primeros frutos, donde traen las primeras primicias de sus frutos y se reúnen ahí en Jerusalén,
donde había muchas multitudes, donde se reunían muchas personas que hablaban en diferente idioma. Allá estaban celebrando el día del Pentecostés. Y el día del Pentecostés fue donde se derramó el Espíritu Santo. Ahí es donde vamos a llegar ahorita, aleluya. Hechos capítulo 2. ¿Sí me va entendiendo, hermano? O empezamos de nuevo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una vez más, dice Hechos capítulo 2. Búsquelo, hermano. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 1. Gloria a Dios. Allá el Señor en Joel 2:28 se profetizaba de la promesa del Espíritu Santo. Acá en Hechos, en el libro de los Hechos capítulo 2, se cumple la promesa. Se cumple la promesa del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, la promesa donde les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense ahí, no se vayan, porque yo voy a mandar el Espíritu Santo, el que los va a ayudar, el que los va a guiar. Ya no voy a estar yo con ustedes, pero tendrán al Consolador que los guiará y les dirá qué van a decir en el momento que se encuentren con dificultades, con problemas. Ustedes no van a hablar, sino que va a ser el Espíritu que les va a dar palabras. Allá en Hechos capítulo 1, la promesa. En Hechos capítulo 2, versículo 1, ahí es la venida del Espíritu Santo. Ahí se cumple la profecía. Y es que se ha cumplido desde hace más de 2000 años. Se ha cumplido donde muchos han empezado desde aquel tiempo y creyeron. Y hoy se sigue cumpliendo, porque uno más se añade al rebaño. Uno más es alcanzado. Uno más es traído a la presencia del Señor. Y todo eso tiene que ser voluntariamente, cuando recibe a Dios en su corazón, cuando recibe al Espíritu Santo, porque ya no está Jesús caminando en esta tierra. O es cuando recibe el Espíritu Santo, es cuando recibe a Dios, aquel que no se puede mirar, no se puede ver, pero se puede sentir la presencia del Señor. Cuando uno viene atribulado y cansado, y de repente el Señor se encarga de calmar tu angustia, tus problemas, es que el Señor empieza a trabajar. Es el Espíritu Santo que empieza a obrar en tu vida y empieza a quitar lo que no sirve, lo empieza a echar fuera. Ese es el Espíritu Santo que empieza a obrar en nuestra vida. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Mire que les hago una narración un poquito de aquí para poder llegar ahí a la esencia principal de la palabra, aquel que el Señor nos quiere dar. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés. Acuérdense que el día del Pentecostés es una fiesta, que estaban reunidos muchos. En el capítulo 9 dice: muchos pardos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, Capadocia y en el Ponto de Asia y en Frígida. O sea que había de muchas nacionalidades, como era el Señor. Allá alcanza al guatemalteco, al de Honduras, al de Guatemala, al mexicano,
Asimismo, el Señor se encarga de traer de todas las naciones a la presencia del Señor. Los saca de aquel lugar que nos encontrábamos en oscuridad. Aleluya. Entendemos qué significa el día del Pentecostés. Una vez más, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ahí reunidos. El Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense ahí. Y dice la palabra que estaban todos unánimes, quiere decir en el mismo sentir de la esperanza, de la promesa, de haber escuchado donde dijo el Señor, nos dijo que no nos fuéramos. Y estaban en el mismo sentir. No había ahí una duda que yo ya me salgo. No, todos estaban reunidos juntamente en el mismo sentir. Y dice: y de repente, cuando algo viene de repente, usted no lo espera. De repente usted maneja su carro y de repente viene uno todo acelerado y le choca. De repente, cuando menos piensa, sucede un accidente y usted no se dio cuenta de dónde salió, cómo es que vino. No lo vi venir. Pero dice: y de repente vino del cielo. Aleluya. Vino del cielo un estruendo. Mire, yo he escuchado relámpagos. He escuchado allá cuando el aire se lleva las láminas de un techo. Aleluya. El hermano me decía que hubo un tornado hoy a las 11 de la mañana que se llevó las láminas de los techos. Pero mire, dice la palabra que de repente. Y de repente, cuando algo sucede inesperadamente, dice: y de repente vino del cielo. Si me va comprendiendo, vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Es que era la misma presencia del Señor que estaba descendiendo del cielo sobre la tierra, como un viento recio que soplaba. Es que es la misma presencia desde el cielo. Dios es espíritu. Dios no se puede mirar, pero se puede sentir la presencia. Y así mismo, como un viento fuerte, un estruendo, pero era un viento recio que soplaba. Y dice que el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Oh, bendito Dios, la iglesia ha sido llenada del Espíritu Santo. Hoy puedes hablar en otras lenguas. Si el Señor ahí pone al sentir el poder de Dios, puedes recibir una bendición. Ahí puedes empezar a hablar en otras lenguas. Allá estaban reunidos muchos de muchas nacionalidades, y vino un viento recio, un estruendo, que sería maravilloso que escucháramos eso dentro de este lugar, donde se llenara la presencia del Señor, unánimes juntos como estaban allá en el día del Pentecostés, y que de repente empezáramos a hablar en diferentes idiomas que solamente el Señor entiende, que solamente tú y el Señor solamente te estás comunicando con Él. Porque allá imagínense que mi hermano empiece a hablar en francés, y que otro acá en inglés y otro en otro idioma. Es que solamente eso lo puede hacer el Señor.
es la promesa del Espíritu Santo que se derramaría sobre toda carne, sobre todo ser de esta tierra. ¿Y cuántos estamos esperando que nuestro Hijo reciba y que se derrame el Espíritu sobre de Él y que venga a sus caminos aquel que todavía no lo ha recibido? Aquel que uno está batallando, diciéndole que ven, hijo, eso no te conviene hacer. Ven, Dios te ama, Dios quiere que te salves, Dios no quiere que perezcas. ¿Cuántos no deseamos aquello que aquellos hijos reciban y que se derrame sobre de ellos el Espíritu Santo y que vengan a los caminos del Señor? Es que es la promesa para estos tiempos. Allá Joel lo profetizó en el capítulo 2, versículo 28. Hoy se cumple la promesa que hoy, al recibir la palabra del Señor, a recibir y escuchar la buena noticia de poder, puede recibir y puede cambiar aquel que está perdido, aquel que no tiene a Cristo todavía. Él puede recibir. Esa es la promesa. Le dije que lo iba a decir cuando estuviera predicando. Hoy me sucedió algo. Hoy llegó un joven ahí donde estaba trabajando, donde estaba haciendo horas comunitarias, donde yo me encontraba. Y cuando está haciendo horas comunitarias es porque había o ha hecho algo malo. Y platicaba con él, y es que lo habían agarrado con unas amistades que no le conviene andar. Y allá me decía que lo encontraron con una arma y que solamente le habían dado horas comunitarias. Y yo lo aconsejaba a aquel hombre, a aquel joven, donde le decía: eso no te conviene, Cristo te ama, Cristo quiere que te salves, esas amistades no te convienen. Es la promesa del Señor. Si aquel joven cree, se derramará de su espíritu y vendrá a los caminos del Señor también. Así está el mundo de hoy, así como se lo estoy planteando, donde yo le decía: Cristo te ama, Él no quiere que tú te pierdas. Mira las consecuencias. ¿Dónde te encuentras en este momento arrancando unas hierbitas y trabajando por 40 horas? No es necesario. Mira que el Señor puede cambiar tu vida. Mira que el Señor quiere arrancarte de esta tierra de maldad. Él quiere derramar de tu espíritu sobre de ti. Es que es la promesa del Señor que aquellos que todavía no han recibido, ahí está la promesa para aquel que crea, para aquel que abra su corazón. Allá correrán ríos de agua viva dentro de ti como una fuente donde no se va a poder parar. Allá el Espíritu Santo va a tomar posesión de tus decisiones que hagas en esta tierra, porque el Señor dice que allá el Espíritu te guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu te va a tomar que tú tomes decisiones, pero no humanas, sino espirituales. Es que el Espíritu ya no te perteneces a ti mismo. Si tú le perteneces a Dios, eres propiedad de Dios, y ahora eres dirigido por el Espíritu Santo. Es que así es, hermanos. Ya no nos dirigimos por nosotros mismos. Somos propiedad de Dios. Tenemos el sello de garantía ahí dentro, que es el Espíritu Santo. Ya el Señor nos liberó
de la esclavitud del pecado. Ahora le pertenecemos a Él y tenemos el sello de garantía donde se derramó de su Espíritu, y hoy está la promesa donde se derramará de su Espíritu sobre toda carne, sobre todo hijo, sobre toda hija. Es la promesa que sigue en pie hasta el día de hoy. No se ha cerrado la puerta, pero llegará el momento que se cerrará y no va a haber entrada. Hoy es el día. Si alguien quiere recibir en estos momentos aquella promesa, solamente abre tu corazón y escucha esta palabra, porque la promesa sigue en pie para que vengan tiempos de refrigerio a tu vida y no andes batallando en esta tierra, para que calme aquello que te quita, que te saca canas. Aquellos problemas nos hasta salen canas de tanto problema, pero esa es la promesa del Señor, que se derramará y se ha derramado del Espíritu Santo en este mundo. Hoy al que recibe al Señor como su Salvador, aleluya, y se le ha derramado ahí, se ha plantado aquella semilla, ya no vuelve a ser el mismo. Ya el Señor le cambia el nombre, aleluya. Mire, venga, ya vamos a terminar, un momentico más. Y dice el versículo 4 ahí de capítulo 2: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Mire, hermanos, estaban reunidos y hecho aquel estruendo, quiere decir que muchos escucharon aquel estruendo. Allá se dieron cuenta que algo había caído, algo había venido del cielo, aunque no se pudiera mirar, pero como un viento recio, como un estruendo y un viento recio, se dieron cuenta de aquel ruido. Ese era el ruido del Espíritu Santo que había descendido sobre cada carne, sobre esta tierra. Aquellos que estaban reunidos ahí se dieron cuenta, no solamente los discípulos, sino los que estaban ahí, los que moraban en Jerusalén. Dice que moraban judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estaban a la intemperie, no estaban como los apóstoles dentro de la casa, sino que todos los varones estaban afuera a la intemperie y escucharon aquel estruendo. Se juntó toda la multitud y estaban confusos. Algo sobrenatural que no había sucedido, no les había pasado antes. Siempre celebraban el día de Pentecostés y nada había pasado hasta ese momento, donde ese día, esa fecha, el día de Pentecostés, hace más de 2000 años, se dieron cuenta que algo sobrenatural estaba sucediendo, donde se escuchó aquel viento, aquel estruendo fuerte y como un viento recio. Allá les llamó la atención, donde empezaron a buscar, donde empezaron a mirar qué estaba pasando. Allá
hizo saber aquel estruendo que algo había sucedido, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Quiere decir que allá había reunidos pardos, medas, elamitas y muchos de muchas nacionalidades, y entendían. Los israelitas hablaban allá hebreo, pero empezaron a hablar en diferentes lenguas, y los que estaban reunidos entendían lo que estaban diciendo y estaban atónitos, dice la palabra del Señor, y maravillados, diciendo: mira, yo lo entiendo, y este es israelita, es judío y habla hebreo, y mira, está hablando mi idioma de donde yo soy. Y no era una casualidad, es que habían sido llenos de la presencia del Espíritu Santo. Es que habían sido llenos del Espíritu Santo, donde se estaba manifestando aquella manifestación de hablar en lenguas. Aleluya, qué maravillosa es la palabra. Ya se me está corriendo el tiempo. Mire, una vez más, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son los galileos todos estos que hablan? Aquellos pescadores que del vulgo sin letras, y mira, están hablando en este idioma que yo hablo. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Allá estaban reunidos pardos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, los de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frígida y Pánfila y en Egipto, y las regiones de África más allá. Había de todas las nacionalidades, y dice la palabra: cretenses, árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Pensaban que estaban borrachos, y pensaban que se habían tomado allá aquel vino, y no estaban llenos de mosto, es que estaban llenos de la presencia del Señor, porque se había derramado aquel día, en aquel día del Pentecostés, el Espíritu Santo. Ahí se cumple la promesa, y hoy la promesa sigue de pie para aquel que no ha recibido. Hoy puedes recibir a Dios en tu vida, en tu corazón. Solamente abre tu corazón, abre las puertas de tu corazón y deja que entre Dios a tu vida. No te esperes más para el día de mañana. Hoy es el día, hoy es la hora, hoy es el día de salvación para tu vida. Ven a los caminos del Señor, ven y bebe de esta agua, donde nunca más vas a volver a tener sed. Podrás estar viviendo en este mundo y estar caminando por un poco de tiempo, pero no va a ser eterno. Cristo te ama y Él te ha prometido algo especial, una vida eterna en Cristo por una eternidad. Ven a las aguas y bebe, ven a los pies de Cristo. Venga, hermano, y vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Esta fue la palabra del Señor que se ha derramado de su Espíritu, y hoy eres diferente.
diferente porque hoy tienes al Espíritu, has creído en el Salvador, hoy ha morado el Espíritu Santo en tu vida, en ti, dentro de ti. Ahí eres habitación del Dios Altísimo. No podrás mirar a Jesús, pero tienes ahí al Consolador, el que nos guía, el que nos va a ayudar en toda dificultad donde hay